ahora ya hay 3 o 4. Sí. Bueno, que veáis que últimamente una red tratan esto, que haya subvenciones para los business, resolución 12 de octubre de ayudas concedidas para pequeños trabajadores que hagan el uso de la red de dinero. Pero al final, un poco por resumir cuáles son los fines sociales de la asociación. En primer lugar, potenciar el espíritu emprendedor de los asociados, dinamizar el emprendimiento y la innovación en Andalucía y precisamente en Córdoba, procurar a los asociados la selección de posibles inversiones que les puedan interesar, asesorar a los asociados como terceros en el desarrollo de actividades empresariales de toda índole, aunar los intereses de los asociados fomentando la inversión conjunta en iniciativas empresariales, alinear los objetivos de los asociados y asesorarles para las inversiones que han realizado. Promover la inversión en proyectos con un alto potencial de crecimiento que sean capaces de generar altas rentabilidades. De alguna forma, al final lo que vamos buscando es eso, este casamiento desde el punto de vista de proteger al inversor como al emprendedor. Aquí tenéis pues más o menos lo que hemos ido comentando, es bastante texto, lo vais a tener en la presentación, pero bueno, al final de lo que se trata es de que hacemos con proyectos que hay aquí en Córdoba y vayamos avanzando. Pero a ver, de lo que sí me gustaría que os quedáis con la actividad es de esta frase. Esto es un señor que está saltando el caballo y dice los que hacen salto de caballo de que el caballo nota si tú sabes que va a saltar el obstáculo o si no sabes, si lo va a saltar. Si tú dudas, el caballo duda y entonces tropieza. Entonces hay una frase que hemos sacado dice: lanza primero tu corazón y tu caballo saltará el obstáculo. Muchos desfallecen ante el obstáculo, son los que no han lanzado primero el corazón. Es decir, al final tienes que lanzarte y si la gente ve que crees en ello, al final la gente creerá en ti. Si no, al final la gente no creerá en ti. Y al final lo dejamos aquí, pues, una dirección terminal de sí, bueno, ahí vamos a dejar, ahí hemos dejado tarjeta, ahora si queréis cogéis, y si alguno pues tiene algún proyecto que está interesado en montar algún tipo de negocio, quiere contactar simplemente con nosotros por tener más información y demás, no es un problema, y vamos a dejar una tarjeta. Y nada más. Poner en conexión oferente y demandante es una carencia que probablemente tenga el Servicio de Empleo, y yo apoyo esa idea sin perjuicio de los apoyos que podéis tener por otro lado. Perdonad, me estoy peleando con ello desde el principio. Nosotros somos Andalucía Emprende, somos una institución que pertenece a la Junta de Andalucía y que básicamente está del otro lado de la relación y la oferta y la demanda, porque ayudamos sobre todo a emprendedores a que constituyan su propio negocio. No somos organismo que se dedica a interrelacionar la oferta y demanda, sino a ayudar a los proyectos empresariales que tengan como propuesta, que tengan como principal interés, pues recibir formación, recibir asesoramiento técnico, crear un plan de empresa, etc. Sí es cierto que estamos viendo cada vez más que, precisamente porque la necesidad obliga, hay un número creciente de emprendedores que probablemente en otras circunstancias habrían estado trabajando para una empresa de construcción o para una empresa del mueble, pero que ahora se están decidiendo a iniciar su propia actividad. Para eso podéis contar con nosotros. Somos una red de oficinas que no solamente ayuda a la constitución de la empresa como tal, tenemos un sistema que se llama CIRCE para constituir la empresa, sino que además podemos ayudaros a la hora de que defináis el plan de empresa, si os queréis constituido como empresa, y que ahorréis costes antes de empezar el negocio, porque un defecto principal que tenemos básicamente es el hecho de que no dosificamos realmente nuestros recursos y que nos metemos en algunos negocios y sin realmente haber echado cifras, números, cuentas de qué es rentable y qué no es rentable ese negocio. Ahí sí os podemos ayudar. Existe una serie de programas que me voy a saltar obviamente porque no es el momento,
Pero dentro de esos programas o dentro de esos apoyos también está el hecho de que os podamos servir de asesores gratuitos, porque yo digo que somos la Junta de Andalucía, en lo que sería la búsqueda de financiación pública y también privada, ¿por qué no? Básicamente, lo primero que nos pregunta cualquier emprendedor que, como vosotros, pueda venir a nuestra oficina es ¿qué tipo de ayudas hay para mi proyecto empresarial? Algunos ni siquiera tienen proyecto empresarial, preguntan por las ayudas sin proyecto empresarial, pero bueno, esos son los retos. Cuando realmente hablamos de proyecto empresarial tenemos que distinguir proyectos que son de inversión de proyectos que son de empresa de prestación de servicios. Cuando se quiere hacer algún tipo de inversión, imaginaos una empresa que se quiere constituir una empresa, un autónomo, que quiere aprovechar un alojamiento, una casa que tiene para convertirla en alojamiento rural. Eso es algo relativamente común en la comarca. Existe una línea de ayuda que se llaman los programas Lidera de la Unión Europea, que los gestionan los grupos de desarrollo rural. Eso lleva una memoria bastante extensa para defender el proyecto, que incluye un plan de empresa. Toda esa documentación nos ayudamos a prepararla y de hecho nosotros prepararíamos toda esa memoria. Lo que cubriría ese tipo de línea de ayuda sería entre el 25% y el 30 y pico por ciento del total de la inversión más disponible. Pero obviamente teniendo en cuenta que tengáis un proyecto sólido, que el proyecto tenga una inversión aparejada. Hay gente que viene y quiere montar un bar, evidentemente no están apoyados tanto como puede montarse, como puede ser montar otro tipo de proyectos. Por ejemplo, una empresa de tapizado. ¿De acuerdo? Se orienta sobre todo a proyectos que son turísticos e industriales, no tanto a prestación de servicios. Con respecto a otros programas, la calificación de I+E, bueno, voy a aprovechar para comentaros que la calificación de I+E es una especie de registro que se da por parte del Servicio Andaluz de Empleo que permite optar a determinadas ayudas por el hecho de que el proyecto lo consideremos especialmente interesante para la comarca. Aparte decía de las ayudas del Grupo de Desarrollo Rural, sí es muy recurrente, que es lo que quiero compartir en este rato con vosotros, en muchos perfiles de emprendedores, gente joven o no tan joven, como decía antes, algunos que vienen del reciclaje de otras actividades, que quieren constituirse como autónomos. Habréis oído en prensa que existe una posibilidad ahora de poder optar a a una bonificación en la cuota de la seguridad social para constituirte como autónomo, que ha hecho que pasemos de los 200 y pico, casi 300 euros, dependiendo de la horquilla que tengáis atendiendo a vuestras circunstancias, a 50 y pico euros a la hora de constituirse como autónomo. Eso es cierto. Nunca ha sido más barato constituirse como autónomo en España. Es cierto. El tema es que hay que hacer algunas puntualizaciones. La primera es que esa cobertura legal es distinta si sois jóvenes o si sois no jóvenes. Si sois jóvenes o mujeres o si sois no jóvenes. Pero en el caso de jóvenes y mujeres, esa cobertura de pagar menos, para que nos entendamos, abarca 30 meses, mientras que en el caso del resto de la población abarca 18 meses. Esta sí es el avance en la horquilla tal y como está ahora mismo. Al principio pagas durante los 6 primeros meses 53 euros. Hay gente que se está animando a montar su propio negocio porque precisamente la inversión en algunos casos, o el gasto en la seguridad social, hacía que algunos proyectos estuvieran pagando los beneficios, estuvieran cubriendo los beneficios sencillamente pagando autónomos y no existía un beneficio neto para ellos. En otras palabras, los primeros meses estaban trabajando para pagar impuestos. Bueno, ahora ya no existe ese hecho, dado que existe un ahorro de aproximadamente 250 euros con respecto al marco anterior. Esa situación avanza durante 6 meses, lo cual permite al emprendedor que conozca si realmente el negocio puede avanzar o no puede avanzar, si el negocio es rentable o no es rentable. Eso está animando a que jóvenes como vosotros vean en el autoempleo una alternativa. En esa misma coyuntura de jóvenes o no jóvenes, en particular de jóvenes, voy a seguir con el ejemplo, existen otros 6 meses en los que la horquilla avanza a 130 euros, sigue siendo menos que los casi 300 euros que se pagan. Ya la empresa puede que esté empezando a consolidarse con un año de vida. La mortalidad empresarial se produce en estos periodos. Por tanto, la mortalidad empresarial, que es el periodo de tiempo en el cual se determina si la empresa sigue avanzando o se cierra, en este periodo de tiempo ya sabéis si realmente el negocio puede consolidarse o no, y no habéis hecho una inversión significativa en lo que corresponde al pago de impuestos. Luego existe un periodo de tiempo en el cual la empresa se tiene que consolidar de 18 meses aproximadamente, en el que se pagan 183 euros. Sigue siendo algo rentable para un pequeño proyecto o un microproyecto de una sola persona que se autoemplea. Y la alternativa, por tanto, que ofrece esta cobertura legal
del plan de estímulo a la actividad emprendedora es el hecho de no tener que estar lastrado por pagar impuestos para montar un negocio, algo que era un error de bulto y que nos estaba pasando en España. En otros países como Francia, tu alta como autónomo depende de tu facturación. Esto es, trabajas, estás de alta como autónomo pero no pagas impuestos, pero en el momento en el que facturas, pagas esos impuestos proporcionalmente. Eso tiene mucha lógica. Este modelo se acerca más al otro modelo, al modelo francés. Desde luego se aleja del modelo español, que en esta opinión ha sido un lastre en algunos casos. La reducción, ya digo, es progresiva del 80, 50, 30% y de 30 meses para jóvenes y mujeres hasta 35 años y el resto de población, entre los que tenemos gente como yo, pues de 18 meses. Hombre, os rogaría que contempláis esa posibilidad, pero siempre teniendo en cuenta que esa cobertura legal solamente puede producirse cuando la persona provenga del desempleo, y cuando hablamos de que provenga del desempleo estamos refiriéndonos no solo a que no esté trabajando, sino que esté dado de alta como demandante de empleo. La segunda, que no emplea trabajadores por cuenta ajena. El hecho de que emplea trabajadores por cuenta ajena ya lo excluye de esta línea de ayudas o esta línea de cobertura de bonificación. El no haber estado dado de alta en los 5 años anteriores ni haber recibido nunca las bonificaciones de autónomo. Y finalmente, como veis ahí, aunque se queda un poco en la esquina, el hecho de no ser administrador de una sociedad mercantil o autónomo colaborador. Como sabéis, el figura de autónomo supone un alta en autónomo, pero no es exactamente lo que entendemos por autónomo. Un administrador de una sociedad mercantil normalmente se da de alta como autónomo, o el autónomo colaborador, que en realidad es una persona que trabaja al menos el 80% del total de sus horas para una empresa, pero bajo el régimen de autónomo. En sentido estricto no es autónomo si entendemos que ejerce la actividad habitualmente, que sí es así, pero no de manera independiente y por cuenta propia. Si está trabajando para otro, salvo en el régimen de autónomos y no en el de la seguridad social. Esa gente no tendría ese acuerdo. Simplemente por no aburriros demasiado, deciros que existe una batería de medidas para fomentar el autoempleo que pasa desde lo que se llama el bono de empleo hasta el trabajo de autónomo, economía social y ayudas a la internacionalización. Yo os invito a que más bien nos veamos en la oficina y podamos hablar de esto si tenéis algún proyecto empresarial. Perdonad, si consigo hacer esto, no me deja hacerlo, pero bueno. Decía, cubre una serie de líneas que me las enseña, pero no las... Cubre una serie de líneas que van desde estudiantes de FP, que creo que es vuestro caso, ¿no? ¿Sois estudiantes de FP algunos? ¿Me ha parecido? Desde estudiantes de FP que están en el ciclo formativo de internacionalización, sobre la posibilidad de que sea contratado por una empresa con una bonificación económica, hasta el bono joven, que es para universitarios, que permite que una cantidad de 4.800 euros, si no recuerdo mal, se le pueda gratificar a la empresa cuando contrata a una persona que ha adquirido ese bono, etcétera, etcétera. Hombre, quiero decir que la cobertura es mayor de lo que existía antes. Otra cosa es que la efectividad venga también porque el empleador tenga en cuenta que ahora contratar a un joven no es solamente contratar a un joven con las cargas que supone, sino que existe una bonificación, que debería tener en cuenta. Sobre los servicios de apoyo, básicamente ya os he comentado, esto va para atrás. Yo creo que me ha echado un ojo malo. Perdonad, porque me estoy pegando con ello. Parece que nunca he manejado uno de estos, pero... Vamos a ver. Se ha enfadado conmigo, Francisco. No sé lo que pasa, se ha enfadado conmigo. Y ahora tienes que te tienes que mandar. Bueno, ya sé que no es por mí, porque pensaba que era algo personal. A después de lo que tiene el poder. Vale, bien. Sobre el tema de la financiación, también os preguntáis muchos, a ver si lo consigo encontrar, y porque está por aquí. Sobre el tema de la financiación, también me comentáis muchos de los que venís a nuestra oficina que estáis buscando algún tipo de préstamo. Obviamente el préstamo, a ver si me deja entrar. El préstamo pasa básicamente porque tenéis en cuenta dos situaciones, y creo que voy a dejar de pelear. La primera de ellas es saber si realmente tenéis la posibilidad de conseguir un préstamo con aval. Si es que sí, tenemos una línea de préstamos donde existe una cobertura determinada de intereses. Si no podéis o no queréis avalar, que se os avale
con el apoyo a un préstamo, para la consecución de un préstamo hay otra línea. Básicamente, la línea seguida de préstamos con aval, que algunas veces sí se os ha dado el caso de que no han pedido el aval, son los préstamos ICO. Probablemente habéis oído hablar de los préstamos ICO. Son unos préstamos que tienen un fondo del Estado a través de las entidades financieras y que dan un interés normalmente del 5 y pico 6%, pero normalmente exigen aval. Son tanto para la inversión, como para la internacionalización, como para la compra de mercaderías, por ejemplo. ¿Sabéis el concepto de mercadería? Mercadería es, soy una tienda que quiere comprar ropa para vender esa ropa. O soy una óptica que quiere comprar gafas para vender esas gafas. ¿De acuerdo? Cuando realmente no tenéis aval o no queréis utilizar un aval de cara a pedir un préstamo, existen sobre todo lo que se llaman los microcréditos. Los microcréditos son pequeños préstamos para pequeñas cantidades para microproyectos, pequeños proyectos en los que la inversión es menor. Uno de los que más se utilizan es el microcrédito microbank. Es un microcrédito de la Caixa que no te va a exigir aval, que pasa por el apoyo del CADE de la zona, porque nosotros haríamos un plan de empresa para defender ese proyecto, pero que a su vez pasa por el visto bueno de un tribunal, entre comillas, de la Caixa, que es la que determina si realmente el proyecto tiene interés social o no. ¿Cuál es el pero de esto? Pues el pero es que si bien no hay aval, el interés es más alto que el interés legal del dinero y del mercado, porque está en torno al 8-20%, lo cual es muy alto. En cualquiera de los casos están saliendo nuevas posibilidades de préstamo, no tantas como debería, porque hay mucho dinero para préstamos, pero muy poco dinero en circulación, pero es cierto que sí existen poco a poco desperezándose líneas de crédito para proyectos. Yo os invito a que en ese caso pues hablemos. Y no sé, nada, me voy a parar. Voy a quedarme con la marca para que no estoy comprando esto. No sé si puedo avanzar, la verdad es que no puedo avanzar, pero no puedo dejar. Vamos a ver. Voy a desplazar hacia abajo, disculpadme porque esto sí que es un problema técnico, además es tontería. Bien, existe otra serie de programas, como el programa de Cajasur, que podéis coger medio regular. Es un microcrédito en realidad. El pero que tiene este programa de Cajasur es que te exige que hagas una acción formativa para poder optar al préstamo. Entonces, tienes que tener un curso previo y pasar un curso previo para poder optar a un microcrédito que normalmente tiene un importe de hasta 18.000 euros. Sí es cierto que es interesante para proyectos empresariales en los que quiero formarme en algo, quiero formarme sobre todo en gestionar una empresa y además quiero una pequeña cantidad de dinero. Siendo así, es rentable y es interesante. Lo que quiero deciros como resumen de todo esto es que financiación existe, posibilidad de montar un negocio con poco dinero gracias a que existe una cobertura que no existía antes en cuanto a la seguridad social del mes a mes existe, y posibilidades de constituirte como autónomo porque existe cada vez menos, a día de hoy al menos por la crisis, cada vez menos posibilidades, al menos a corto plazo, de ser contratado por cuenta ajena, existen. Entonces, en mi modesta opinión, si me permitís ir un poco con el paso de los años, ya he pasado también por vuestra fase, os digo que hay dos alternativas que son interesantísimas si queréis acceder al mercado laboral. Una de ellas es el autoempleo y la otra es la de formaros y buscar trabajo donde realmente existe ese trabajo. Donde existe ese trabajo muchas veces no es aquí. Afortunadamente no pasa lo que pasaba hace 30 años o incluso hace 10 años. Tuve un hermano que tuvo que permitirme la anécdota personal, que tuvo que buscar trabajo en Gran Bretaña, es ingeniero, empezó primero pues trabajando en un bar, uno de los bares más conflictivos que en la ciudad donde estaba, algún muerto que otro por allí había, por lo visto, pero poco a poco fue dominando el idioma, entró como ingeniero y ahora es ingeniero. Entonces, obviamente no va a haber una cama de rosas, un lecho de rosas para que empecéis a trabajar en el extranjero. Igual tenéis que empezar con trabajos menores, pero es cierto que la alternativa es esperar ahí o el autoempleo. Entonces yo os animo sinceramente a que toméis alguna de esas medidas, porque es cierto que la contratación por cuenta ajena aquí pues cada vez es más complicada, básicamente porque cuando se está hablando de empleadores y empleados, cada vez hay menos empleadores y cada vez hay más potenciales empleados, porque se están cerrando empresas. O se crean más empresas o el excedente que tenemos de empleados tiene que buscar trabajo en otro sitio. Esa es la alternativa desgraciada, que son abarrotados. A través de Francisco podéis contactar conmigo, pero en cualquier caso si me permito daros mis datos de contacto por si queréis hablarnos de vuestro proyecto empresarial o de cualquier otra cosa en la que podamos ayudaros. ¿De acuerdo?
Poco más tengo que deciros. Sinceramente, disculpad lo del ordenador, y mi única intención hoy es comentaros que existimos donde estamos, es el motor físicamente donde estamos, cubrimos toda la comarca, trabajamos con los ayuntamientos también, y para cualquier proyecto empresarial o cualquier duda que tengáis de cara a montar un negocio, pues estamos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Ya me están hablando a mí. Pues buenos días, vamos a pasar a presentar